Corrientes, te saludamos, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Y bueno, la primera pregunta es, ¿usted entiende que el gobierno toma nota de lo sucedido el día de hoy? ¿Lo toma como una manifestación espontánea o se va a mantener el discurso que esto es armado para defender intereses, que hay una cuestión política detrás? A ver, a mí me parece que más que si toma nota y va con el discurso, la cuestión es si dobla la apuesta o trata de desactivar este conflicto, ¿no? Entonces, si dobla la apuesta, me parece que se equivoca, ¿sí? Si trata de desactivar el conflicto, creo que sería la actitud políticamente más hábil, ¿no? Dejar que este tema siga estando en la discusión pública solamente lo va a complicar al gobierno. Entonces, sí se puede agarrar el gobierno y tratar de decir, de endilgarle la manifestación a muchos de quienes se trataron de colgar de ella, ¿no? Digo, políticos que tienen niveles muy bajos de aprobación, como Martín Lustó, Sergio Massa y demás figuras que estuvieron en la manifestación. Pero lo conveniente sería que este conflicto no escale, ¿no? Porque ahí tiene más para perder el gobierno que la universidad pública. Claro, tomando eso, primero vamos por lo que podría hacer el gobierno. En esa, lo que usted mencionó, si redobla la apuesta o entiende el mensaje y trata de acordar. La cadena nacional de anoche, ¿cómo lo interpretamos? ¿Como una intención de por lo menos apaciguar la marcha de hoy o efectivamente una explicación hacia el mercado y hacia el pueblo de las bondades del plan económico? Honestamente me parece que no tenía mucho que ver con la manifestación de hoy, ¿sí? Tenía más, si yo tuve que apostar, el mensaje parecía más dirigido en parte a quienes apoyan al gobierno para decirles que el sacrificio no es en vano y que hay una expectativa de mejora y que lo peor ya pasó y demás. Y también al mercado, ¿no? Pero digo, el mercado no necesita que venga Milei a hacer una cadena nacional para darse cuenta que hay superávit primario. O sea, era anunciar que había superávit primario y financiero y aparte tratar de traducir eso en algo como tangible para quienes hoy reconocen que le están pasando peor, pero así todo apoyan al gobierno. Pero que no lo vincularía a la manifestación de hoy. No hubo así como frases, yo diría que pudieran provocar a quienes fueron hoy a manifestarse. Entiendo. Y lo segundo, usted mencionó que también me parece muy importante que así pedimos que el gobierno, desde el punto de vista político, no haga una mala interpretación de la marcha con respecto a redoblar la apuesta. Usted mencionó el tema de la oposición. La oposición tampoco debe hacer una mala lectura que aquellos que marcharon coinciden o que su imagen va a mejorar porque marcharon con ellos hoy. No, yo diría que esa interpretación, que es que algunos que fueron y adhirieron a la manifestación, es un aval, no, yo diría que si hacen esa lectura, es la lectura incorrecta, ¿no? El error ahí es del gobierno de haberse metido en una causa donde incluso podía haber público propio, ¿sí?, que simpatizara con la educación pública, ¿no? Porque una cosa es meterse con las prepagas, ¿sí? Una cosa es meterse con los sindicatos, o sea, hablamos de organizaciones que tienen mala imagen entre los usuarios, o podría seguir, ¿no? Con, no sé, empresas de telefonía celular y demás, y otra muy diferente es meterse con la universidad pública. Puede haber problemas con la universidad pública, puede haber, no sé, lo que denuncia el gobierno, kiosquitos, tongos, pónganle el nombre que quiera, pero la universidad pública es más que eso, ¿no? Entonces, ahí lo que más le convendría al gobierno es tratar de desactivar esto, dejarlo que esto pase, se desinfle, ¿no? Ahora, evidentemente, desde la oposición conviene mantenerlo en el candelero, ¿no? Tratar de sacarle todo el jugo posible. El timing en sí para esto no es bueno para el gobierno porque esto está ocurriendo justo cuando el gobierno tiene que negociar dos leyes importantes. No sabemos qué grado de flexibilidad va a tener el gobierno a la hora de negociar, sí que está dispuesto a negociar algo en torno a la ley de bases y en torno al paquete fiscal, pero
diría que el timing no es el ideal, más bien dejar pasar, tratar de desinflar, desactivar este conflicto, seguir para adelante, pasar la página y centrarse en conseguir la aprobación de esas dos leyes. Claro, usted mencionó algo de lo que se viene y justamente le íbamos a consultar con eso, con respecto a, porque hay posicionamiento de los gobernadores. Le doy el caso específico de Corrientes. El gobernador de Corrientes, desde el punto de vista político, acompaña la ley de base, inclusive en las reuniones se manifestó radical y se manifestó a favor de lo que sería la ley de base, y los diputados que le responden a Gustavo Valdés también lo harían. Pero hoy el gobernador en Relaciones Públicas de la mañana de hoy manifestó también su defensa a lo que son una de las banderas del radicalismo, que es la educación pública, y en eso la educación superior, habría dicho Valdés, es una de las banderas principales. ¿Eso puede complicar, es decir, algunos posicionamientos pueden llegar a cambiar en el tratamiento de la ley de base con respecto al día de hoy, entiende usted, o aquellos compromisos que están asumidos, teniendo en cuenta también las necesidades de recursos que tienen las provincias? A ver, en principio yo diría que depende de qué voluntad haya del gobierno nacional de escalar en este conflicto. Si la voluntad es escalar en este conflicto, la cuestión se va a poner más complicada, y se va a poner más complicada y va a ser, van a seguir perdidos los dos, el gobierno y también las universidades, porque si no se aprueba la ley de bases, no la ley de bases, la del paquete fiscal, el gobierno va a tener con los recursos extra que le pueden venir de, por ejemplo, el blanqueo o de el restablecimiento del mal llamado impuesto a la ganancia, lo que sería el impuesto a los ingresos, claro, de los asalariados formales, lo que era antes la cuarta categoría. Entonces, ahí es un escenario más perjudicial porque el ajuste fiscal se tiene que basar más en motosierra y licuadora que en una combinación de recortes, ¿sí?, y aumento de ingresos. Entonces ahí se pone más problemática la cuestión, ¿no? Entonces yo diría que a la UCR, que ha tenido de la defensa de la universidad pública, es una bandera histórica, la complicaría mucho también que este conflicto escale, porque los pone, digamos, por un lado, diputados que responden a gobernadores radicales están a favor de aprobar el paquete fiscal, pero a la vez los comprometen con esta otra cuestión. Entonces ahí sería como un mal escenario para todos que este conflicto escale. Ahora, si no escala, bueno, ahí la cuestión sería un poquito más simple, pero también hay cuestiones todavía del paquete fiscal y mismo de la ley de bases que incluso entre la oposición más dialoguista y el gobierno todavía quedan por limar, ¿no? Queda ver cuánta predisposición tiene el gobierno a hacer algunas concesiones que no hacen al corazón de ninguno de los proyectos para facilitar la aprobación. Y lo último, haciendo la referencia de habernos atendido, haber hablado con Radio 2, tiene que ver con el liderazgo en la oposición, porque hoy por hoy hablamos de esa oposición fragmentada, los gobernadores que tienden a juntarse, pero no hay una voz que por lo menos aglutine un discurso único, cada uno tiene su postura un poco equidistante al de los otros, y está, bueno, Unión por la Patria, que se está debatiendo un liderazgo interno, y el radicalismo, que tampoco hace pie. Hacia futuro, ¿la oposición va a seguir tratando de por lo menos capitalizar actos como hoy, o va a comenzar a reconstruir el liderazgo, entiende usted? A ver, no hay una sola oposición, ¿no? Hay una oposición bastante más recalcitrante, que es de carácter más minoritario, que es la izquierda, y un poquito más grande, más importante, con más peso político, que es el peronismo, ¿no? Y que el peronismo está en la superficie, permanece unificado, pero sabemos que hay un estado de liberación interna producto de la derrota del año pasado, ¿no? Y eso se ve un poquito en las noticias, con estas tensiones que hay entre Kicillof, los intendentes de la Cámpora, con algunos gobernadores y el resto del peronismo, que se ve también, se refleja en el mutismo, el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, y que ya es una figura a la cual incluso dirigentes que le fueron muy cercanos la empiezan a cuestionar, ¿no? Pienso en la declaración reciente de Andrés Larroque, por ejemplo. Después está el radicalismo, y después el radicalismo tiene un tema interno, ¿no? Donde hay una parte del radicalismo que tiene simpatía con algunas de las propuestas del gobierno, y otra parte del radicalismo que es muy reacia a votar proyectos del gobierno, ¿no? Y me parece que algo de eso se vio en la votación del decreto de necesidad de urgencia 7023 en el Senado, donde el presidente del UCR votó por la derogación junto a un par de senadores más,
y el resto del bloque votó a favor de sostener el decreto, ¿no? Y en diputados eso se ve también, ¿no? Donde algo así como un tercio del bloque que responde a Facundo Manes, también es reacio a apoyar cualquier iniciativa del gobierno. Entonces ahí hay un tema problemático. Entonces, ¿cuándo se va a ordenar la oposición o las oposiciones? Me parece que mucho depende de si Milei tiene éxito en su programa económico o no, y lo otro que va a contribuir a ordenar la oposición me parece que es cuando nos acerquemos a la fecha de las elecciones, donde si Milei tiene éxito a nivel económico, bueno, o el eje de la contienda va a ser o se está a favor o se está en contra del gobierno, ¿no? Claro. Y lo cual es un problema porque deja poco lugar para los matices, pero bueno, me parece que ahí vamos a hacer un poquito más de orden. Ahora, en los regímenes presidenciales como el nuestro no existe una figura como el líder de la oposición, eso es más propio de los regímenes parlamentarios, ¿no? Entonces, para que haya un líder tiene que aparecer una figura, y la figura recién esa se va a proyectar eventualmente de cara a una elección presidencial, ¿no? Es decir, que dentro de 4 años. Muchísimas gracias por su contacto, gracias por habernos atendido. Entendíamos que era un día muy importante el día de hoy para conocer por lo menos el matiz político de esta marcha, que nace como reclamo justo por parte de las universidades, pero que tiene un llamado político al gobierno para que por lo menos cambie el rumbo con lo que tiene que ver con la educación pública. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, encantado de conversar con ustedes. Hasta luego. Hasta acá Ignacio Lavasqui, quien es analista político, nos comentaba la visión, la lectura que se tiene en la tarde de lo que fue la marcha a nivel nacional en defensa de la universidad pública. El día de mañana el gobernador de la provincia va a estar en la localidad de La Cruz. Arranca 10:30 de la mañana, inauguración de refacciones y remodelación del Hospital San Antonio de Padua. 11:30, entrega de notebooks del programa Incluir Futuro. 12:45, remate pequeños productores, remate ganadero. A la tarde el traslado hacia la localidad de Alvear, inauguración de las refacciones de la escuela 602 de esa localidad, en un paraje cercano a Alvear, y la entrega de notebook también, mismo programa que el de La Cruz, en este caso en Alvear, de Incluir Futuro. Esto va a ser en el Club de Empleados Municipales. A las 17, inauguración de cuadra de pavimento e iluminación, y finaliza las actividades en Alvear 17:45 con inauguraciones en un club. Parte de la agenda de Gustavo Valdés en el día de mañana, que en el día de hoy hizo declaraciones en el marco del recibimiento a excombatientes. Volvió a hablar con respecto a la situación salarial, pero fue muy cauto el gobernador. Manifestó que se sigue de cerca lo que es la caída brusca de la recaudación, y que como el análisis es continuo con respecto a los recursos, es lo que se va a hacer, analizar los recursos en el marco de lo que es el acompañamiento del salario de los empleados públicos. Sotelo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes para todos. 23 grados 4 la temperatura en la ciudad de Corrientes, 96 el porcentaje de humedad, vientos desde el sudeste a 9 kilómetros por hora. Visibilidad de 10 kilómetros. Para el resto de la jornada, probabilidad de tormentas fuertes en la ciudad de Corrientes. Mañana, mínima de 21, máxima de 25, con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana, lluvias aisladas a la tarde, mejorando para la noche. El jueves 20 la mínima, 28 la máxima, tiempo inestable.